alguien llegó, porque miren, nosotros que revisamos nuestro WhatsApp, no solamente durante el programa, también en el transcurso de la tarde, la mañana, los que llegan en la noche, y este es uno de los WhatsApp que nos ha llegado. Me tocó este momento a tu lado. Hola amigos de Tu Día, tengo mucho llevo cariño. semanas esperando el regreso de Pablo Canaliza. Hace poco perdí a mi abuela de forma repentina. Ella era como mi madre y no estoy tranquila con su partida. Necesito cerrar cosas. Saludos. Ana de la Florida. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros los escuchamos a ustedes, los leemos muchas veces. A veces los vemos cuando nos mandan videos. Pero sabemos que este programa y en general los matinales, y nosotros particularmente intentamos hacer eso que es compañía. Porque muchas veces la televisión, claro, información, entretención, educación, pero la compañía ha sido muy, muy importante. Y sabemos que en muchas casas a veces están solitos, ha partido alguien importante y tratamos de alguna manera llegar con esta alegría y esta compañía todos los días, de lunes a viernes y también a través de nuestras redes sociales. Y sabemos que la presencia de Pablo Canaliza aquí en la última oportunidad marcó un antes y un después. No solamente para nosotros aquí en el panel, sino también para muchas personas que estaban conectadas precisamente a través de nuestro WhatsApp. Así que primero yo quiero darte las gracias, Pablo. En serio. Un aplauso, Pablo. Y un aplauso. En serio, porque esa energía de entender qué pasa después. Y quizá, claro, entender la muerte de otra manera. Y tú nos diste una tremenda lección. Bueno. Oye, quiero aprovechar de saludar a colombiano también. Hola, Hola, sí, buenas noches. Colombia. Déjame darte un beso. Lo saludé yo. ¿Cómo estamos? Porque nuestro WhatsApp hablaba de los procesos de duelo. Y cada uno Tal cual. vive su duelo de manera distinta. En general, cuando hablamos de procesos de duelo, en general, tenemos hartas situaciones también en el proceso también primero de despedir un poco y hacer la última etapa de conexión con el cuerpo, en torno al cual de repente nos podemos sentir que de repente nos aferramos a la idea, de repente también desprendemos el dolor, tenemos hartas dinámicas en torno a eso. Pero cuando empezamos ya a abordar el duelo desde una forma en la cual no queremos primeramente aceptar que esto pasa, Hay una negación. claro, y en esta negación, si la extendemos en el tiempo, se nos empiezan a formar situaciones en las que tenemos las habitaciones grutas, como le digo yo, en la cual todo está inmaculado pensando que esta persona va a llegar y va a volver a ocupar su ropa, probablemente los zapatos quedaron donde igual. Y en ese punto uno empieza a decir, de esto, en la energía de la persona que despedimos, ¿se hace sentido o de repente no tiene sentido y es mejor empezar a tomar todo esto? De repente a muchas personas les digo, que es gente más mayor, es, si vamos a hacer el duelo y tenemos mucha pena, ¿por qué no agarramos muchas cajas de cartón o lo que sea, guardamos todo y cuando nosotros nos volvamos a poner de pie y tengamos la estructura de poder sentir esto, ahí recién nos hacemos cargo del mundo? Pero no estamos obligados a ver qué va a pasar con todo lo objetivo, con todo lo racional, con todo lo que tiene que dejarse ordenado, más mis emociones o mi anhelo de poder volver a sentir que está cerca. Qué increíble eso, porque hay muchas personas que, tal como dices tú, parte un ser querido, alguien con quien vivían y dejan la pieza intacta. Ni siquiera hacen la cama, tal como dejó su ropa, la ropa sucia acá. Y así abren esperando probablemente con esa ilusión de que, esa sensación de que quizás puede llegar. Una especie de santuario. Sí. Tal cual. Y el conflicto que tenemos en eso es que se nos puede ir mucho tiempo, nos desbordamos emocionalmente porque nos da mucha pena y eso Claro. está bien y es normal. Lloremos mucho a la gente que parte Y mantenemos también. esa herida súper abierta. Sí, pero el conflicto es que esa costra no se va a formar porque todo lo que tenemos ahí todos los días nos empieza a limpiar de nuevo la herida y la deja expuesta. Entonces creo que en ese punto sería bueno recordar cuál es la intención de la persona que despedimos, cuál es la idea con la persona que nosotros queremos abrazar y cuál es el mensaje que nos deja, que en el fondo es un poco la pega. Pablo, pero nosotros tenemos algún instinto que nos hace tener un duelo mayor, que nos quedamos como pegados a lo mejor también dependiendo del cariño que le tengamos a la persona. Es que siempre tenemos el duelo afectivo en el cual nosotros sentimos que, bueno, siempre faltan 10 cosas por hacer y 100 Sí. y 1000. Ajá. Siempre queda el dilema que siempre me toca de repente ver un poco con las personas que me toca canalizar, que es como, yo no alcancé a llegar, Claro. yo no alcancé a estar ahí. Yo en ese minuto tuve que una reunión y no me alcancé a despedir en persona. Pero de repente yo les respondo y les contrarrespondo un poco de la gente que canalizó, es como, ella sabía que tú estabas bien porque estabas trabajando. Ella sabía que en el caso, por ejemplo, más de ellos, en el fondo, tenía una intención de ser un poco proveedor y tenía este tema ordenado. ¿Por qué debiera sentirse que hay un tema de deuda emocional en eso, cuando lo que estamos haciendo es lo que la persona quería que nosotros desarrolláramos? Entonces, un poco eso. Ahora, ¿cómo viven el duelo los que partieron?
Es re loco. De repente no se habla de duelo, porque técnicamente siguen estando. Pero es como un alivio. Es que de repente me dicen, el cuerpo tenía este conflicto, yo andaba hediondo. Hace poco me tocó uno que me decía, no era mi olor. Yo tenía tantos químicos de pastillas y cosas que tenía que tomar que yo ya no me sentía, que le podía decir, acérquense a la abuela, era una señora mayor, porque no era mi olor el que yo sentía en el fondo. O por otro lado me dice, baje tanto de peso que cada día que pasaba y yo no partía, me sentía que en la imagen se la estaba desfigurando o le estaba como un poco moviendo su imagen emocional al minuto del adiós. Entonces, o otra persona me decía, tuvieron que hacer magia para poder ordenarme y dejarme lo más bonito posible, porque ya había perdido 40 kilos o 30 y tantos kilos, y yo ya no me sentía que estaba cómodo. Entonces, eso es un poco el manejo de duelo. Ya, y la pregunta que quiero hacer, estas personas que ya partieron, ¿sienten que de repente, por ejemplo, dejaron cosas pendientes? ¿Sienten que tienen emociones vívidas respecto de el no estar acá, sino que estar allá, y haber dejado algo pendiente o echar de menos a los seres queridos? ¿Cómo lo viven ellos? Porque es que la imagen que ellos tienen al lado tuyo no es una allá, es una acá. La diferencia es que no tienen cuerpo materializable, entonces no los podemos ver y abrazar. Claro. Pero de repente en eso perfectamente pueden ser como los picaflores o los que aparecen, o los colibríes, que aparecen mucho en tu ventana por el tema de la imagen de tu mamá. De repente puede ser en torno al tratado del tema de la comida con respecto a lo que habíamos conversado con ustedes, Claro. o de repente los cuidados que hacen en torno a la imagen de, por como el cumpleaños de tu mamá, dice el congregarlos a todos, ¿te fijas? Entonces, el recuerdo que ellos tienen es en torno a la memoria en la cual todo se congrega y se genera como una especie de relación en torno a lo que yo planteé en vida, lo que yo ahora veo no estando en vida, y siento que ellos perpetúan. Pablo, dicen que hay como un acuerdo de tu alma antes de nacer, de que tú sabes cuándo vas a morir. Sí. ¿Por eso será a lo mejor que no hay cosas pendientes? Es que no hablan de morir, sino que ellos dicen que en algún punto De uno pasar parte. a otro, Es claro. como eso. Partir. Como que en general cuando la gente me dice como, oye, ¿cómo está mi muerto? Regulemos esa palabra Ya. porque es muy dura para ellos. La cambiamos, Entonces sí me dicen que en ese punto es mejor decir la gente que partió. Pero Ya. en el fondo como que marca un poco eso. un cambio de estado más Claro. Pero si es en el fondo es soltar este cuerpo que de repente ya no funciona, que no nos sirve o que no tiene sentido seguir armando químicamente o mecánicamente en estos procesos como respirador de repente que tú dices, ya no está ahí. Entonces de repente en eso Tienes lo que ellos razón. hacen es que desde el afecto que van marcando nos empiezan a organizar en el día a día. Claro. Eso es como la parte más entretenida. Qué increíble como cada uno, según su personalidad y la relación que tiene con las personas, vive sus propios duelos, ¿cierto? Y hay que respetar esos procesos, porque colombiano, a ti te ha tocado también vivir procesos de duelo. Sí. Y con la alegría que te conocemos y todo, y muchas veces, claro, a lo mejor es distinto, más guardadito cuando estás en tu casa. Lo que pasa, Pri, es que, claro, yo perdí a mi mamá muy niño. Entonces yo tenía 13 años, pero cuando ella fallece, a mí no me dolió. Mire lo loco. Yo recuerdo que yo elegí el color del cajón, yo estuve pendiente de las cosas sociales de un evento. Era como un lobista, saludando, agradeciendo, poniendo flores, las bonitas acá, las feas allá, porque no todos los ramos son bonitos. Yo como de todo, imagínense cómo sería, pero con una frialdad así terrible. Pero yo, 8 años después, un día estando en Bogotá, conocí a alguien y empecé a sentir mariposas en el estómago, repe. Y como que sentí que eso era amor, y me voy para una cabina telefónica con una bolsa de monedas, año 90 y tanto, y iba a llamar a mi casa a mi mamá a contarle. Y llego a la cabina, le echo las monedas, y ahí me di cuenta que no estaba. Y ahí colgué y me puse a llorar en un andén. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, o sea, 7 años después, vine a sentir que quería contarle a mi mamá que sentía mariposas y que se sentía, y que quería a mi amiga, quería a mi partner, quería que me dijera, porque las mamás siempre aconsejan, no, ese hijo no te conviene, este sí, este gordo, lo que sea. Quería a mi amiga, quería la voz, quería que me abrazara, que es un sentimiento Compartir tu bonito de alegría. evolución, ¿me entiende? Como ser humano. Coraza, entonces cuando ella falleció. Pues. Yo no supe qué era, porque también cuando ella fallece, la noche anterior yo llego del colegio, imagínense lo loco, llego al colegio y ella estaba en mi cama, ¿no? Y estando ahí, ella me dice, por favor, que le den la comida a Nacho. Ok. Yo fui a reclamar la comida y me dijeron, no, ese menú no es. Ah, de niño. Yo dije,
Entonces me dijeron, no, es que la mamá está desvariando. Pero esta palabra no la entendí. Yo me fui a hacer tareas. Ella fallece a las 7 de la mañana, pero yo me despierto a las 8. Ella murió en mi cama. Ella eligió fallecer en mi cama. ¿Tú sentiste que ella no partió? ¿Tú notabas la presencia de ella o un acompañamiento? Yo la ¿Realmente sigo. nunca te sentiste solo durante esos 8 años hasta que te diste cuenta que realmente no estaba en persona? Es que yo nunca he dejado de sentirla. Mira. Fantástico. Es súper importante. Pero queremos saber más detalle al regreso de este corte. Ok. Estamos con Pablo Canaliza y con Colombiano, porque además, de verdad, es muy importante hablar de estos temas y en eso nos ayudas mucho. El colombiano Pablo. nos estaba hablando de su historia. Sí, Colombiano nos habló de su proceso de duelo, porque la perdiste cuando eras muy chiquitito. Sí. ¿Cierto? 13 años. Y recién 7, 8 años después, como que caíste en Hiciste que... clic. Claro. Me hizo clic Me han hecho dos veces, me hicieron clic. A mí 2 veces yo siento que me he Ahí desconectado. está tu mamá. Mira, ahí tenemos a tu Ay, mamá. sí, me encanta. ¿Cómo se llama? Graciela. Graciela. Sí, de hecho ayer volví a soñar con ella. Es que yo sueño 2 o 3 veces a la semana con ella. No te puedo Mira. creer. Sí, yo a veces siento su fragancia. Yo a veces abro la puerta y digo, ay, visita. Y, ay, es ella. No te puedo creer. Sí, yo siento y ¿Eso siento es a mi normal, papá. Pablo? Sí. Yo siento que Uno me tiene acompaña. memoria emotiva y en muchos olores de repente, en sensaciones, en colores de repente también, o en presencia de repente, o mariposas o colibrí también, de repente uno empieza a sentir que ellos están del otro lado. Y en los sueños se pueden comunicar con Sí, nosotros. también, ojo. Sí, Pri. Entonces, por ejemplo, cuando pasó la pandemia, yo fui voluntario de varias cosas, de ollas comunes y todo. Y yo no me contagié, no me pasó nada. Y cuando termina la pandemia, que ya dan de alta todo, que todo ya no era con ¿Ya? estos carnets, ¿cómo sabes? Permisos para poder viajar, yo no los volví a sentir. Y ahí volví a llorar. Volví a llorar porque no sentía a mi papá, no vi los colibríes, no soñaba con mi mamá. Yo, nada, no volví a sonreír. Imagínate yo, lo que bueno que soy para reírme solo o acompañado. No me volví a sonreír. Yo dije, no lo siento. Pero no tu lo mamá sé. dice que la función de la hermana Graciela no era sentir, era dar para que el resto sienta ese. Técnicamente no tenías que haber sentido. Era tú dando cariño y amor lo que ella hacía en ese minuto lo que había que hacer. No sentir uno, era el resto. Bueno, puede ser, ella era una mujer muy buena. Ella hacía muchas ollas, ayudaba a muchas cosas. Por eso yo visito asilos y visito pacientes en hospitales, porque fue algo que yo viví con ella. Mira. Por ejemplo, yo de niño, ella me decía, vamos al hospital, vamos, y comprábamos jugos y frutas. Y ella me decía, tú tienes que sentarte y preguntarle qué le pasa y que si quiere compañía, regálale un minuto. Mira. Y yo me sentaba y le decía, hola, buenas tardes, mi nombre es Nelson Beltrán. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está aquí? Y tú eras No le- muy chiquitito. Sí, Sí. pero por eso no le tengo miedo a la gente, no le tengo miedo a una cámara. Entre más bravo el toro, mejor son las corridas, mija. Entonces, ella me enseñó a dar cariño, Claro. a dar cariño, a acompañar, a ser empático, le debe doler por algo. Entonces, cuando no lo sentía a ellos, ¡ay! Pri, me fui a la cresta. Pablo, Ahí, Pablo, ¿tú podrías canalizar algo con la mamá de ¿De él? Colombiano? Sí, Graciela. La hermana Graciela, dice. Sí. Habla del pastel, está como pegada en el tema de este pastel de calabaza, dice. Dice que para ti fue muy increíble la canalización que hicimos en él, hay que decirlo, porque para ti también era un proceso en el cual él se volvió a conectar con nosotros y volvió a cargar su energía, su Bluetooth, dice, se ríe, dice, y que te sentiste nuevamente que estabas en compañía con ellos, dice. Más que la imagen que de repente reniega, o sea, no reniega, sino que te da un poco de rabia, o sea, no rabia, pero puede ser como un poco de lata, por decirlo de una manera más coloquial. El perfume de Don Juan, dice, que eventualmente en esto es la imagen tuya la que siempre perpetúa y dice que tiene su cara, dice. Así que más que de repente ella siente que tu corazón es más parte de tu madre, dice. La imagen de Juan eres tú en viva voz en tu rostro, dice. Sí, yo me parezco mucho. Cada vez va pasando los años y a veces siento que veo fotografías de él. O sea, yo tengo muy pocas fotos en realidad de ellos, porque yo siento que no necesito de tener un álbum de fotos. Yo los tengo acá y los tengo aquí. Entonces, no necesito estar buscando en el celular, me acordé de mi mamá o cómo sería mi mamá. No, yo los tengo acá. Pablo, Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Uno se... Estas frases que de repente son
son como clichés, o la gente las dice en un minuto, es como, espérame que ya nos vamos a reencontrar. ¿Uno se reencuentra? Sí, pero también te responden del otro lado, pero no te estamos esperando todavía. O sea, no claro. hagáis mérito, es como... Pero existe, efectivamente, cuando cada uno tiene su hora, se reencuentra con esos seres queridos. Siempre salen a esperar la gente que es más cercana a uno en general. La gente que en el fondo nos acompañó en procesos de vida, la gente que nosotros de repente pudimos no haber tenido un nexo o un lazo sanguíneo, pero su estructura de amor, sobre todo cuando son mamás en segundas instancias, en el fondo, que nos apoyan desde el cariño infinito, pero no desde algo sanguíneo, son la gente que en el fondo se preocupa siempre de uno y lo hace desde ahí. Entonces, esto también está dado sobre la base de que ellos saben que te van a esperar, pero no todavía. Entonces, te lo hacen ver. Te hago una pregunta porque muchas personas viven el duelo o estos procesos pensando en que no tuvieron una última conversación, como con asuntos pendientes o nunca le dije te amo. A quienes parten también les pasa eso, decir, hoy nunca le dije te amo y mira, no, ya me morí. O de repente como que piden perdón por haber sido tan intensos, de repente en procesos de repente demasiado egoístas, o también muchas veces pasa que fueron en la vida personas altamente racionales, que uno pensaba que no tenían mucho amor o corazón, Claro. pero cuando te dan la última frase y te dicen, yo lo hice para que a ti nadie te pasara por encima y nadie te vulnerara cuando yo no estuviera, en el fondo tú sientes que el proceso de vida lo hacía desde un amor increíble con una faceta más racional, pero en el fondo funciona así, Una forma de enseñar. de enseñar eso. ¿Hay algunos que te hayan buscado, no aquí terrenalmente, muy sino que te hayan buscado de otro lado, no sé cómo llamarlo, otra dimensión? El otro plano. En el otro plano. Eso. Y que te hayan dicho, yo necesito decirle a mi hija que yo la amaba, o necesito decirle a mi marido, como ese pendiente que muchas veces nos queda a nosotros en lo terrenal, de que, por ejemplo, no me alcancé a despedir. Claro. Y que ellos tengan esa necesidad de hacerlo o no. Pasa y entregan mensajes, pero de repente yo le digo, ya, pero a ver, yo soy arquitecto, o sea, me gusta la cosa muy ordenada, más organizada, es como, y en lo práctico, ¿cómo llego a esta persona? ¿Cómo le llego y le digo, hola, si no nos conociéramos, Michelle, ¿me puedes abrir la puerta de tu casa un segundo para contarte esto? Es raro. Entonces me dicen, no, esta persona siempre se pasea en horario de almuerzo en esta área, párese por ahí y la espera. Y le digo, pero acá estoy, no sé, en una calle pública, en el fondo principal, le digo yo, hay 1000 personas. No, ella es, me dice. ¿Por qué? Porque anda, por ejemplo, con mi falda, o anda de repente con mi pañuelo, Sí. o de repente detrás de todo eso, no sé, porque tiene los pies helados, como el caso de la Anita, por ejemplo, ¿te fijas? Entonces ellos van entregando detalles que me dicen, que me los entregan y yo le digo, miren, ahora antes era más NN porque la gente no me conocía y era increíble, o sea, no es que ahora no lo sea, pero antes era más increíble porque yo decía, olvídate de mí, no tengo, o sea, es un parlante de una radio de un baño, o sea, no tengas ninguna fe, pero el mensaje es esto, si te hace sentido increíble y si te sirve, increíble, y si no te pido perdón, pero te entrego esta información que creo que yo la recibí y es tuya. Y de repente me dicen como, sí, pues me armaste el día, o se ponen a llorar de repente, entonces ahora me toca más de repente, con mi señora salimos un poco a la calle, o sea, siempre salimos, y es como, ya, pero no llore tanto, no, me dice, es que, yo le digo, pucha, es complicado, porque de repente Sí. el desborde emocional con un mensaje, esto es como de amor, uno de repente no lo espera en el día a día, y cuando llega de repente te puede pillar mal parado, de repente tú decís como, es heavy, es tremendo. Pablo, sabes que siempre es una oportunidad tenerte y hablar contigo, porque yo creo que es mucha tranquilidad para las personas que vieron partir a un ser querido y ver que, claro, en el otro plano no hay sufrimiento y probablemente no quedan esos pendientes que a nosotros sí nos aquejan y quizá solamente preguntarte por qué es lo que nosotros tenemos que aprender, porque me da la sensación, y lo conversábamos en algún minuto, que si alguien canaliza y tú lo ayudaste en algo, después viene una obsesión. Es que se me olvidó preguntarle tal cosa, es que también le quiero preguntar de esto. siempre Y se se nos transforma olvida. en una obsesión de querer estar siempre en contacto con esa persona. Ellos te entregan como un proceso como de carta navegación y te dicen, mira, yo te puedo ayudar en esto, perfecto, canalicemos el mensaje, canalicemos todo lo que tú quieras, pero yo siempre digo, yo en mis canalizaciones en general, yo no tomo ni timones ni talones. Tú haz lo que tú quieras con tu vida, pero tienes que moverte para el lado que tú decías, pero tienes que hacerlo. Cuando eso se vuelve una constante y no generamos avance para el lado que sea, yo de repente digo, ¿qué sentido tiene tener una persona del otro lado que te está dando instrucciones para apoyarte en eso si tú no lo quieres hacer? Entonces, Claro. en ese como fanatismo de, no, es que mi mamá toda la vida me vestía para ir al colegio y ahora que estoy más grande yo siento que igual me tiene que seguir apoyando. No, quizás tú ya sabes, porque ella lo hizo 1000 años para atrás, cómo hacerlo tú misma y ella está esperando que tú lo hagas, ¿te Ocupa fijas? esas herramientas. Eso. Pero desplácense, muévanse, avancen. Básicamente. Gracias por venir, No, gracias a ustedes Un por la aplauso para invitación. Pablo, que Sí. siempre es un gusto tenerlo acá con nosotros. Pablo.
Fabiano. Vamos a seguir. Oye,